La paz del Señor, amados hermanos. Qué gozo realmente en el Señor poder estar nuevamente transmitiéndoles a ustedes este mensaje en nuestra serie en el libro de los Salmos. Y la verdad es que estamos agradecidos con el Señor porque nos permite llegar a través de este vídeo al Salmo número 9. Qué hermoso es Dios. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él ha hecho posible que tengamos este tiempo para compartirles el Evangelio y sobre todo compartir de una manera fiel y verdadera, interpretando la palabra con la ayuda del Señor y dejando que sea Él mismo que se interprete a sí mismo. Quisiera comentarles que el Salmo 9, como es un salmo que se compone de 20 versículos, lo estaremos viendo en dos partes, ¿verdad? Este martes estaremos viendo la primera parte de este salmo y el viernes miraremos la segunda parte donde miraremos cómo aplicaríamos este salmo en la vida de Jesucristo. Recuerde que nuestra serie trata precisamente de esto, ¿no? Conocer al Señor a través de los salmos. Pero vamos a hablar, amados hermanos, para que sea el Señor el que nos instruya, para que sea el Señor el que ponga temor en nuestro corazón, para que el mensaje que transmitamos sea desde el corazón de Dios, sea con la ayuda del Señor, no basado en mis propios criterios o en mis emociones del corazón, sino que a la luz de la palabra podamos interpretar su palabra de manera fiel y verdadera. Así que me acompaña a orar y nos ponemos en manos del Señor. Padre Celestial, quiero ponerme en tus manos, Señor, en esta hora, Señor, para que seas tú trayendo a mi vida la sabiduría, la revelación de tu palabra, Señor. Soy débil, Señor, y necesito cada día de ti, Padre, para transmitir este mensaje, para llevar tu evangelio, Señor, y tu palabra a aquellos hermanos que nos ven y que nos escuchan a través de esta serie en el libro de los Salmos. Padre, presento ante ti mi fragilidad humana, Señor, porque tú sabes que te necesito y te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haberme salvado, por sostener mi salvación en ti, Señor. Es por tu gracia en que podemos ser salvos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, que perdones nuestras faltas y nuestras culpas, porque realmente son muchas, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo a nuestro corazón tu palabra para que desde el temor que tú te mereces podamos exponerla, Señor, con fidelidad y que los hermanos sean edificados e instruidos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos, he titulado el devocional de este día, El Señor reina para siempre. Estos últimos devocionales que he compartido, no he leído todo el salmo al principio porque al ser muchos versículos, eso quizás nos llevará un poco más de tiempo. Aún así, a veces los salmos se nos van los devocionales, perdón, se nos van a 30 minutos, a veces hasta 35, pero créanme que intento esforzarme por hacerlo en lo menos tiempo posible, pero al final es el Señor el que nos da la palabra y es el Señor que nos permite llevarles a ustedes el mensaje. El título para este Salmo número 9 es El Señor reina para siempre. Quiero compartirles algunas aplicaciones que me he encontrado en este Salmo, que creo que van a ser importantes para nuestra vida y al mismo tiempo algunas aplicaciones doctrinales que vemos en este Salmo que van a bendecir nuestra vida y nos van a llevar a conocer más a Jesús. Y cómo el salmista hablaba para sí mismo y hablaba de todo lo que Dios hacía en su vida, más sin embargo, era Cristo, era Cristo el que se estaba dando a conocer a través de estos salmos, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la riqueza de su palabra. Así que como primer punto, hermanos, para este salmo es el siguiente. Punto número 1, acción de gracias y alabanza. Y vamos a centrarnos para este primer punto en los primeros dos versículos, en el 1 y el 2. Y dice la palabra del Señor: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Si te das cuenta, primero el salmista comienza dando esa expresión de gratitud y diciéndole al Señor: te daré gracias con todo mi corazón. Ciertamente vemos a un David pasando muchas aflicciones,
pasando muchas persecuciones. David, antes de ser rey, hermanos, lo vemos que está siendo perseguido, que tiene que huir cuando en algún momento, en una temporada en su vida, Saúl quiere matarlo. Aún siendo rey, tiene que huir también. En fin, tantas guerras que tuvo que librar. Pero no obstante, en el corazón del rey David decía: daré gracias al Señor con todo mi corazón y contaré y cantaré de todas tus maravillas. Yo contaré, le contaré al mundo lo que tú has hecho en mi vida, cómo has forjado en mí este carácter que te ama, este carácter que reconoce que tú eres mi Dios. Entonces, primero, David lo que está reconociendo en este punto, hermanos, es reconociendo las maravillas de Dios. Y es que hasta ese momento Dios lo ha guardado, Dios lo ha protegido, Dios ha estado con él en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que ésta sea. El Señor ha estado en la vida de David. Y lo que a mí me encanta del salmista es que él exalta y canta a su nombre. Él era un adorador, era un salmista. Quizás tú y yo somos adoradores. Yo me encanta adorar al Señor, tocar la guitarra, el piano en algunas ocasiones y adorar al Señor y darle gratitud al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Y es que cuando cantamos al Señor simplemente estamos dándole gracias por lo que Él, hermanos, ha hecho en nuestra vida. Y una de las aplicaciones doctrinales que podemos encontrar en este salmo es que Dios busca, hermanos, adoradores en espíritu y en verdad. Recuerda lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Y si lo recuerdas, esta conversación también Cristo la tuvo con la samaritana, porque en cierta manera ella no podía acercarse al templo, porque los judíos no lo permitían, ellos se acercaran al templo a adorar. Pero Jesús le dio paz y le transmitió confianza a la samaritana. Dice: me adorarás en espíritu y en verdad. No necesitarás un templo, una casa, sino que ahí, en el lugar donde te encuentres, podrás adorar al Señor y levantar un cántico en acción de gracias, con gratitud de corazón. Y es que la gratitud, hermanos, cuando fluye de un corazón regenerado por Cristo y que reconoce que todo el bien procede de Él, solo podemos decir lo que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1:17: por todo lo que es bueno, todo lo que es bueno y perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y es que la naturaleza de Dios es tan perfecta, hermanos, que Él no cambia. Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, al final es un regalo de Dios y lo hemos recibido. Acuérdate que nosotros fuimos creados para glorificar al Señor y que nuestra alabanza y que nuestras acciones puedan glorificar al Señor. Si te recuerdas, en nuestro salmo o en nuestro devocional anterior, en el salmo número 8, mirábamos cómo los niños con toda libertad decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Amén. Y esto, hermanos, entonces nos lleva al punto número 2. Dios como juez justo sobre los enemigos. Y para este punto, entonces vamos a ubicarnos en los versículos 3 al versículo 6. Y nos dice la palabra del Señor: cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho a mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo, decía el salmista, ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades y su recuerdo ha perecido con ellas. Primero, David está reconociendo que Dios pelea sus batallas por él, que Dios pelea por él, que Dios defiende la causa cuando esta causa es justa y que los impíos y las naciones que se levantan contra él serán derribadas. Eso es lo que estamos viendo en estos versículos del número 3 al 6. También David nos está diciendo, hermanos, que el mal no permanecerá para siempre y que toda obra de injusticia tendrá su fin. Así que nos queda es confiar y creer que Dios es el que defiende nuestra causa. Quizás en algún momento en tu vida te sientes abrumado, te sientes agobiado o sientes que las muchas aflicciones están ahí oprimiéndote, pero recuerda, Dios defiende tu causa. En medio de cualquier circunstancia, insisto, en medio de cualquier situación, Dios está ahí contigo.
No importa la situación que estemos pasando, si estamos en el Señor, hermanos, Él defenderá nuestra causa como juez justo. Porque ya lo dice el versículo 4, pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. O sea que Dios es el que tiene cuidado de todas nuestras cosas. Y una de las explicaciones doctrinales que yo me encuentro en este salmo es que al final, hermanos, Cristo es nuestro abogado y nuestro juez que es justo. Y si te recuerdas, en Primera de Juan, versículo 2:1, el apóstol apunta lo siguiente: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, el apóstol nos está diciendo, ya tenéis vuestro abogado, que es Cristo, que es Cristo. Obviamente, intentamos y nos esforzamos para no pecar, para no transgredir en el pecado. Recuerda que cuando venimos al Señor y experimentamos un nuevo nacimiento, estamos llamados a vivir alejados del pecado. Aquel que antes amábamos, hoy nos alejamos y lo odiamos, porque Dios aborrece el pecado. Si te recuerdas, allá en el Salmo 5 mirábamos que Dios aborrece la iniquidad y a todos los que hacen iniquidad. Aunque nuestro abogado es justo y defiende nuestra causa, eso no quiere decir que vamos a pecar constantemente. Ya el apóstol Pablo apunta, no podéis vivir en pecado de carnalidad continua, pero descansamos en este abogado que es Cristo y nos acercamos cada día a Él y oramos y leemos su palabra para que esta palabra nos enamore más de Cristo y nos ayude a acercarnos más a Él. Y esto, hermanos, a mí me lleva entonces al punto número 3. El Señor es entronizado como Rey. Y para este punto vamos a leer los versículos 7 y 8 de nuestro Salmo 9. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. David nos está diciendo, Dios reina eternamente. Su trono es el fundamento de la justicia de Dios. Y otro apunte que David nos hace en este salmo es que el Señor juzga con equidad, sin parcialidad ni corrupción. Hermanos, el Señor reina para siempre. Ha establecido su trono allá en los cielos y juzgará al mundo con equidad, con justicia. Hoy vivimos bajo la gracia, esta gracia que se nos ofrece, esta gracia que no merecemos, porque toda la condenación que era para nosotros, Cristo la pagó en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos vivir confiados, que descansamos y que nuestra salvación se sostiene en Cristo. Por lo tanto, debemos de confiar en el Señor, que aquel que juzga con justicia nos juzgó en aquella cruz, pagó por nuestros pecados, por tanto estamos llamados a vivir una vida en rectitud y en santidad. ¿Qué aplicación, hermanos, doctrinal encontramos en estos versículos 7 y 8? Primero, que Dios Padre ha sido, en el Dios Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y vamos a leer Juan 5:22, que nos dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Por tanto, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El Evangelio, hermanos, nos recuerda que un día toda rodilla se doblará ante Cristo. Y quiero llevarte a Filipenses capítulo 2 del versículo 10 al 11, que nos dice, porque al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recuerda que en este punto el Señor ya ha sido entronizado como Rey y Juez. Él vino a este mundo como un cordero. El profeta Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. Y esa en parte creo que fue la confusión, ¿no? O de los judíos, o esa confusión de mente, porque le esperaban un rey que lo salvase de la opresión romana. Por eso en cierta parte no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, porque le esperaban un rey que los librara del yugo, del látigo romano. Pero no entendieron que Jesús tenía que venir a morir en la cruz para salvarlos a ellos y también salvarnos a nosotros.
Por eso recuerda que en la oración cuando Jesús está allá en Juan capítulo 17, no solamente oro por estos, hablando de los apóstoles, refiriéndose a ellos, también oro por los que han de creer en ellos a través de la palabra que ellos les transmitan. Nosotros hoy hemos creído. Dichosos, dice la palabra, aquellos que sin haber visto habéis creído. Así que nosotros somos de los que hemos creído en esta palabra. Por tanto, creemos que nuestro Rey está en los cielos gobernando con justicia y que un día vendrá a este mundo y gobernará las naciones con vara de hierro y que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo, hermanos, es el Señor. Y esto nos lleva, hermanos, por tanto, al punto número 4 en los versículos 9 y 10. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El Señor no abandona, hermanos, a los que le buscan. Por eso este punto. Él protege y da refugio a los afligidos. Entonces el salmista proclama al Señor y reconoce que en medio de la tribulación, en el Señor encontramos refugio. El salmista nos proclama que el Señor es la fortaleza segura para los que confían en Él. El salmista también proclama que Dios nunca abandona a los que le buscan. Y esa es la segunda parte que vemos en nuestro versículo 10 de nuestro salmo. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que le buscamos. ¿Ves la confianza, hermano? Yo descanso en esa confianza, que por muchas cosas que yo pueda pasar, por muchos problemas que hubiesen en mi casa, en la familia, en el trabajo, yo descanso en esta promesa del Señor, porque Él no va a abandonar a aquellos que le buscamos, aquellos que venimos a buscar en su palabra, aquellos que estamos fielmente congregándonos en una iglesia, aquellos que oramos, aquellos que adoramos al Señor en espíritu y en verdad. El Señor guarda, hermanos, aquellos que le buscan. Alabado sea el nombre de Cristo. Y una de las aplicaciones doctrinales que también encontramos en esta parte, en estos versículos, en este salmo, es que en Cristo tenemos acceso seguro al Padre. David nos decía, el Señor es nuestro refugio. En cambio, en Cristo tenemos acceso seguro al Padre. Y es que Efesios 2:18 nos recuerda, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Por gracia, hermanos, hemos sido salvados por medio de la fe. Es importante que entendamos esto, porque no nacemos con fe. La fe no se desarrolla, la fe es un regalo que se nos da. Es como cuando tú vas a un cumpleaños y vas a un cumpleaños de un amigo, de un hermano, de un familiar, y le llevas un regalo, tú le das el regalo. Así es la fe. Cuando tú escuchas la palabra, el evangelio del Señor y en tu corazón se activa la necesidad de conocerle, entonces el Espíritu Santo ahí trabaja en tu vida y recibes el don de la fe. Y es la fe que recibes que te hace creer en este evangelio y reconocer que eres pecador y reconocer que necesitas a Cristo y vienes a Él en arrepentimiento y reconoces que realmente quieres vivir una vida piadosa en Él, en el Señor. Por eso, hermanos, el apóstol añade en esta misma carta a los Efesios, cuando él nos dice, por gracia ustedes son salvados, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Podemos hacer muchas cosas, mucho servicio del Señor, pero al final, hermanos, la salvación es del Señor. En Él se sostiene nuestra salvación. Por eso Romanos, el apóstol nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta que nos hace. Y añade, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa tuya somos puestos muertos, en muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Nada que ver, ¿no?, con el evangelio de hoy, nada que ver con los predicadores de este tiempo. Hoy queremos desde un evangelio light anunciar el evangelio y no padecer, no tener sufrimiento. Hermanos, los apóstoles, los primeros cristianos sufrieron, murieron, padecieron, fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron en la cruz. Muchos de ellos murieron decapitados.
de maneras deshonrosas, pero en su corazón había gozo porque estaban padeciendo por causa de Jesucristo. Bienaventurados aquellos, dice el Señor, que por causa de mi nombre os vituperen, os persigan, os señalen, incluso os maten. Bienaventurados seremos si por causa del Señor y por causa de este hermoso evangelio somos vistos como nada. Así que, hermanos, descansemos en las promesas del Señor y porque Él protege y da refugio a los afligidos. Y esto, hermanos, me llega al punto número 5 de este salmo, llamado a alabar entre las naciones. Este es nuestro punto, un llamado a alabar entre las naciones. Y para eso nos centramos en nuestros versículos 11 y 12, y dice la palabra del Señor. Canten alabanzas al Señor que mora en Sion, proclamen entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuenta de la sangre derramada se acuerda de ellos. Se acuerda de ellos. No olvide el clamor de los afligidos. Hermanos, si es que ciertamente Dios no olvida el clamor de los humildes. El derramamiento de la sangre no queda impune. Aún la sangre de Abel sigue reclamando justicia al Señor. La sangre de los mártires que padecieron, de los que han muerto, esa sangre clama justicia al Señor. Pero la misericordia de Dios es tal que todavía le dice, esperad un momento, me vengaré de vosotros, pero por causa de aquellos que todavía han de ser salvos, esperad un momento. Así que, hermanos, mientras Dios nos ofrece esa espera, no pierda su tiempo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca al Señor mientras podamos predicarte y anunciarte ese evangelio. Hoy las redes nos permiten anunciarlo. Llegará un día que estas redes se cerrarán para Jesucristo. Por eso hoy libremente podemos exponer el evangelio de Jesús, aunque aquí en Europa no en todos los lugares se puede exponer libremente este evangelio. Y una de las aplicaciones que encontramos doctrinales en este punto número 5 es que la misión de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, como lo dice el primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque la justicia, dice el apóstol, se revela plenamente en la cruz donde Cristo llevó el juicio del pecado. Recuerda lo que Isaías nos decía en el capítulo 53, versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Esa parte, esta frase, hermanos, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, a mí me trae gozo. A mí me da esperanza, porque todo el odio, todo el aborrecimiento que yo merecía, que tú merecías, Jesucristo lo pasó en la cruz por ti y por mí. Recuerda, Él vivió la vida perfecta que tú y yo no éramos capaces de vivir. Él murió y caminó, murió la vida perfecta que no podía morir, que tú y yo no podíamos morir. Por lo tanto, hoy podemos disfrutar de esta paz y de este gozo con esperanza, aguardando al Señor en la espera de su venida. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro punto número 6. La oración personal de liberación. Y vamos a leer, hermanos, los versículos 13 y el 14 de nuestro salmo que nos dice, oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Mire cómo el salmista se expresa, oh Señor, ten piedad de mí por causa de mi aflicción y de aquellos que me aborrecen. Primero David está reconociendo, hermanos, que necesita la ayuda del Señor. Y aparte está expresando que su deseo de salvación no es egoísta, porque David simplemente quiere alabar a Dios públicamente y muchas veces lo hizo. ¿Te recuerdas cuando el arca del pacto iba siendo trasladada hacia Jerusalén? El rey dijo, no es posible que yo esté durmiendo en un palacio y el arca esté en una tienda. Y ya conoces la historia, cuando David entró
danzando al- a, a la ciudad, y Mical lo vio y dice que lo menospreció en su corazón por la situación en que él estaba danzando, que le parecía deshonrosa. Incluso dice, me haré más vil por causa de mi Señor. David quería alabarlo públicamente. Por tanto, yo te animo a que alabes al Señor públicamente, sin importar lo que pases. Este fin de semana tuve la oportunidad de poder estar evangelizando en un lugar muy particular, aquí en Barcelona, en una plaza, con unos hermanos que nos invitaron, y alabábamos al Señor con libertad. Públicamente expresábamos nuestra alabanza y le gritábamos al mundo aquí en Barcelona que Jesucristo es el Señor. Y vieron tantas cosas tan hermosas que de los coches las personas nos gritaban, Cristo vive, Cristo vive. Y mucha gente recibió el Evangelio. Muchas personas nos permitieron orar por ellos. Quizás en ese momento solo el Señor sabe si realmente su gesto de orar fue sincero, fue honesto, pero nosotros hicimos nuestra parte, sembrar el Evangelio, y el Espíritu Santo es lo que a Él le corresponde, traer a estas personas a su conciencia la necesidad de pecado, de justicia y de juicio, y que necesitan acercarse al Señor. Y una de las aplicaciones doctrinales también que encontraríamos en esta parte del Salmo es que el creyente pide ayuda no solo para sí mismo, sino para glorificar a Dios en su testimonio, como lo dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, el cual nos consuela, mira, esto es hermoso, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que se encuentran en aflicción, dándoles consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Estamos llamados a otros, a orar unos por otros, a ayudarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros. Por eso el Señor nos invita a orar unos a otros, y que unos a otros nos animemos y que nos exhortemos a tener buen ánimo. Y el siguiente punto, hermanos, sería el punto número 7, la caída de los malvados. Y voy a leer, hermanos, entonces el versículo 15 al 17. Y dice el Señor, las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en las obras de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, o sea que todas las naciones que se olvidan de Dios. Los impíos, hermanos, caen en sus propias trampas. Sus planes, como decía el salmista en estos versículos, perversos, los atrapan. Los mismos planes los atrapan. Y añade, el destino final de estas personas que maquinan estas cosas será la muerte eterna en el Seol, en el infierno. Y esto me lleva a una aplicación doctrinal, hermanos, que la he hecho rema en mi corazón y la recuerdo todos los días a mi vida. Romanos 6:23 nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, hermanos, es muerte. Por eso cuando venimos al Señor entendemos que ya no podemos vivir como nuestro viejo hombre. Vamos a luchar con nuestra carne cada día. Claro que sí, vamos a luchar. Y quizás en algún momento vamos a caer o vamos a estar luchando, pero vamos a decir, Señor, Señor, tú sustentas mi salvación, como el salmista lo decía, en el Señor está sustentada mi salvación. Pero habrá momentos en que esta carne querrá hacer aquello que no queremos hacer. Ya el apóstol Pablo lo decía, es que el bien que debo hacer no hago, en cambio el mal que no debo hacer, eso hago. Soy un pobre miserable, un pobre desgraciado. Mi única esperanza, decía el apóstol Pablo, es Jesucristo. Por lo tanto, traigamos a nuestro corazón que la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Por lo tanto, yo te animo que si no conoces al Señor, que vengas hoy y rindas tu corazón a Cristo, que sea la palabra a través del Espíritu Santo que te traiga a tu conciencia, a tu corazón que necesitas del Señor. Porque aquellos que rechazan a Cristo quedarán, hermanos, bajo la condenación eterna. Juan 3:6 nos recuerda, 3:36 nos recuerda, pero ya les dije
Ya les dije que aunque me han visto, no creen. Hemos visto los milagros del Señor, hemos contemplado sus maravillas, escuchamos su evangelio, y si no creemos, ya conoceremos nuestro destino. Eso no tengo por qué recordarlos. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro último punto de este salmo. La justicia de Dios manifestada. Y leeremos los últimos 3 versículos del 18 al 20. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. En otras palabras, hermanos, David aquí está reconociendo que Dios no se olvida de los pobres, en primer lugar, ni de los necesitados. Y añade que la esperanza de los humildes permanece. Y es que este salmo cierra con la siguiente súplica: que Dios levante su mano contra los soberbios y recuerde a los hombres que no son más que polvo. De polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Y es que el hombre se ha vuelto arrogante, se ha vuelto soberbio. Por eso el salmista le recuerda: pon temor en ellas, en las naciones, oh Señor, que aprendan las naciones que no son más que hombres. No somos más que hombres, hermanos. Un poco inferior a los ángeles. Somos hombres que aún estamos dependiendo de la gracia divina del Señor y que estamos en sus manos y que delante de Él somos como nada. Mas sin embargo, Él nos ama, nos atiende, nos cuida, nos guía, nos aconseja, nos invita a que vengamos a Jesús y le recibamos y que honremos al Hijo, porque si honramos a Jesús, estamos honrándole a Él como Padre. Así que, hermanos, te invito a que no olvides estos consejos que hoy te transmitimos. Y la aplicación doctrinal que encontraríamos en esta última parte de nuestro salmo es, hermanos, que la soberbia del hombre lo lleva a creerse autosuficiente. Yo puedo hacerlo todo, yo puedo lograr todos los éxitos que yo quiera, estudié, es suficiente, yo puedo salir adelante, no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito a Cristo, yo lo puedo lograr todo. No, hermanos, no es así. Toda rodilla, nos recuerda Romanos 14, se doblará ante Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará, toda rodilla y toda lengua alabará al Señor. Y es que simplemente el Evangelio, hermanos, nos humilla en nuestra condición de hombre para reconocer que Él es nuestro Dios. No dejes que la soberbia te haga autosuficiente. No dejes que el orgullo te haga autosuficiente. Sea aún más bien débil. Sea una bendición al Señor, señores. Señor, si en algo me he de gloriar, me gloriaré tan solo en mis debilidades. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí en este Salmo 9. Y el próximo viernes, en nuestra segunda parte del devocional, estaremos viendo la segunda parte de este salmo, de cómo aplicaríamos este salmo en la vida de Jesucristo. Y solamente hemos visto algunos puntos doctrinales o algunas aplicaciones doctrinales de cómo traerlas a nuestra vida a través de este salmo. Pero en nuestro próximo seminario, en la segunda parte del salmo número 9, vamos a ver cómo aplicaríamos este salmo en la vida de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido, Señor, con esta palabra. Nos has hecho entender y creer, Señor, que seguimos dependiendo de ti, seguimos, Señor, estando en tus manos, Padre, y por eso hoy reconocemos, Señor, que tú reinas para siempre. Reconocemos, Padre, de que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Tú nos has salvado, Señor, tú nos ayudas a mantenernos firmes. Por eso descansamos en tus promesas y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que perdones nuestras acciones, nuestros pecados, Señor, porque a veces no somos dignos de acercarnos a ti, no somos dignos, Señor, de acercarnos a ti. Solo es por tu gracia, por tu misericordia. Oro, Señor, por mis hermanos, oro por las personas que ven y que escuchan este mensaje, para que lo reciban en su corazón y dé fruto al 100 por 1, Padre. Que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas
a mi vida, a la vida de aquellos que me ven y me escuchan, eh, que traiga a nuestro ser, a nuestro interior que te necesitamos, que somos pecadores. Gracias, Padre, por esta verdad que se nos ha sido dada y que se nos ha sido revelada. Alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos y te alabamos. La paz del Señor, amados hermanos, hasta nuestro próximo devocional.